No, no. Ah, no, entonces, no, el que no quería era Cristian, mirá qué malo que es. Ahí está grabando, ¿no? Sí. Ay, bueno, no, no sé qué pasó, no, no me permitía. No Bueno, me lo mandaste para acá. ¿no? Martín, ¿un bono te llegó para grabar? No, bueno, No, no. se lo mandé a Martín. Bueno, entonces, eh, voy a dar algunas consignas que van a ser en los próximos trabajos, va a ser de lectura y hacer hincapié en esos puntos que vamos a desarrollar. ¿Estamos? Calculo que la semana que viene vamos a tener todo corregido, ¿sí? Antes de septiembre vamos a tener como para que podamos ir revisando algunos trabajos. Agenden 3 de septiembre, viernes 3 de septiembre, 18 horas, charla con Gabriel Di Meglio. No lo sabe nadie, ustedes son los primeros. Yo diría que es un poco de carácter obligatorio, ¿sí? En el sentido de que me parece que vamos a charlar sobre lo que después podamos hacer, digamos, esta exposición de Gabriel, que va a ser con respecto a Güemes, por el Bicentenario. Con respecto al texto de hoy, que es Actitudes Mentales de Dubuit, Dubuit es un medievalista. Actitudes mentales, y repito lo que había mencionado hace un ratito, si ustedes recuerdan que en primer año vimos Romero y había un apartado que mencionaba sobre la mentalidad de la época. Bueno, vamos a tener 2 textos con esta perspectiva, ¿no? Esta perspectiva que los neopositivistas y el materialismo histórico desecha esto, no lo tiene en cuenta, esto de la mentalidad de la época, porque la mentalidad de la época es como un baño cuando uno quiere colocar algún cerámico que es un hecho histórico, es necesario entender la mentalidad de la época, ¿no? Esto es muy importante. Creo que en el proceso de la política educativa estamos pasando una crisis bastante compleja, porque he tenido varias reuniones y las reuniones apuntan a sacarnos este carácter de contenido hay algunas cosas que se están bajando a nivel adoctrinario, no sé si decirlo como adoctrinamiento o ideológico. Sí, es lamentable, tuve varias reuniones y la verdad que no lo puedo creer, ¿no? Revistas en el secundario, estamos hablando del secundario, ¿no? Revistas en la primaria, en secundario, donde no hay contenido, a esto me refiero. Yo tuve una reunión con la gente de La Plata, y en la gente de La Plata sostienen, digamos, dejar de lado el contenido para dar hincapié a la metodología. Y cuando chicos dicen fuera el contenido, porque hay algo atrás, ¿no? Digo, para que ustedes lo tengan en cuenta, cuando vayan a la universidad y hagan alguna licenciatura, una maestría, se van a encontrar con algunas cuestiones de estas, con una selección digamos, que yo también la hago, todo el mundo la hace, ¿sí? Pero la idea es completar la información, ¿no? La búsqueda de la verdad es fundamental. Cuando se reduce el conocimiento, como lo decía Morín, es una práctica muy común en el mundo científico. Y ahora está muy de moda esto. Sí, y para que esto como ejemplo, si tomamos el conflicto que hay en Medio Oriente, la zona de Asia, es un conflicto con los talibanes que está promocionado por mismas potencias, ¿no? Esto quiero que, digamos, se mira al lado agresivo de los talibanes, nadie dice de que siempre fue fomentado por las potencias, da la casualidad que se olvidaron las armas ahora, ahí no sé si escucharon la última noticia, se olvidaron y dejaron las armas a los talibanes y se fueron, qué cosa, qué casualidad, ¿no? Entonces digo, atrás, esa es la lectura que de alguna manera pretendo yo de que ustedes hagan, ¿no? Que atrás digamos, del escenario
ocurren cosas, ¿no? Está todo guionado, Luis, eso. Exactamente. Entonces, digo, es un poco lo que pretendo yo también con la historia, que ustedes también puedan incursionar en búsqueda de la verdad histórica. Lo que nosotros buscamos es la verdad histórica muchas veces, ¿no? Decir tal cosa, justificar, por ejemplo, en mi lado texto me mandó uno de los chicos que justificaban la Revolución Libertadora del 55, un texto que yo no lo podía creer que estaban dando ese texto, ¿no? Justificar la Revolución Libertadora, o sea que se justificó el bombardeo, la muerte, digo, bueno, es complicado, ¿no? Es complicado. Entonces digo, me parece que esto es fundamental para que los chicos también interpreten, ¿no? Junto con ustedes, qué hay atrás de los escenarios, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y esto de las actitudes mentales, como no conviene a muchos, me parece que es clave en muchas cosas para poder de alguna manera entender, ¿no? Algunos engranajes de la historia, cómo funcionando, digamos, esta maquinaria de la Edad Media. Y estas actitudes mentales Duby es un capítulo muy lindo porque es un capítulo seleccionado para poder entender qué pasa con la moneda, qué pasa con la riqueza, ¿no? Los que lo leyeron lo habrán visto que tiene digamos, una mirada interesante, digamos, que ancla sobre estos aspectos, ¿no? Y el autor comienza con el papel del comercio y los movimientos de riquezas. Dos variables, cuál es el papel del comercio y de qué manera se hacían los movimientos de la riqueza. ¿De qué momento estamos hablando? Y aproximadamente el autor toma desde el siglo VI hacia el año 1000, podríamos decir, y se va corriendo un poquito y va dando algunos datos, sobre todo qué pasa en la Baja Edad Media, después de la muerte de Carlomagno, perdón, en la temprana Edad Media, algunos datos sobre la Alta Edad Media y cómo incursiona esto en cuanto, él habla de un proceso de aculturación, ¿no? Es un concepto interesante porque ¿alguien sabe qué es la aculturación como proceso, como mirada antropológica? Tiene que ver con una cultura superior que absorbe a culturas menores. Digamos, cuando decimos menores, está relacionado con el poder, chicos. ¿Estamos? Es así, ¿no? Con el poder político, económico, social. Entonces digo, este aspecto es interesante que nosotros lo tengamos. La gran pregunta que nos podemos hacer en este texto es si este papel de comercio y este movimiento de riquezas era en realidad un comercio como nosotros lo entendemos en la actualidad, ¿no? ¿Era el comercio como nosotros lo conocemos o hay otros elementos que hay que entender? Él da dos respuestas a esto. La primera respuesta es con respecto, lamentablemente va a esta concepción, a este término que hace el autor del mundo salvaje. Mucho en eso no estábamos de acuerdo, creo que en la mayoría no estaríamos de acuerdo en decirle mundo salvaje a los germanos. Así que bueno, podríamos decir que los pueblos germánicos y los pueblos que llegaron durante el siglo IV en adelante, su hábito era el saqueo, era así, esto no hay otra condición, ¿no? Y este saqueo lo llevaba a una necesidad de oblación. Dice, ¿qué es la oblación? La oblación es la ofrenda que se hacía, una ofrenda que se hace de agradecimiento, es una ofrenda que se realiza, es propio y tomado. Esto de la oblación viene del cristianismo, pero es tomado de los pueblos germánicos. Esto es interesante, ¿no? Porque yo no sé si se lo expliqué
¿Cuál era el origen, por ejemplo, del sistema de vasallaje? Ese clientelismo que mayormente se viene, eh, se viene de alguna manera criticando, ¿no? Tomando cierta posición con respecto a esto. Por ejemplo, el sistema de vasallaje tan directamente relacionado con una conducta que tenían los pueblos germánicos. Cuando se hacía un saqueo, se arrebataba, se tomaba toda esa riqueza, se acumulaba y se repartía. Ese reparto, esa acción, era la necesidad de oblación, que se hacía a los dioses por un lado, y por otro se repartía hacia todos los guerreros que habían quedado vivos y algunas mujeres que quedaban, que habían sido muertos sus esposos, que viudas, podemos decir, ¿no? En el combate. Como un Robin Hood, algo Es, así. es un Robin Hood. Un Robin Hood es un estereotipo de, digamos, de la mentalidad un poco de la época. ¿Sí? Entonces, esto era un comportamiento. Si decimos, hola Mariela, ¿cómo estás? Hola, profe, una pregunta. Entonces era una ofrenda a los dioses y le Y el daban reparto del botín. Ese el reparto del botín, claro, es una relación. ¿Cómo? a las ¿Cómo, perdón? mujeres o a todos. No, 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 a los que combatían con ellos. ¿Sí? Digamos, ese reparto lo que le permitía era tener una relación de vasallaje. La relación de vasallaje es como un contrato que tengo hacia mi jefe. ¿Estamos? Entonces, esa necesidad de oblación es el origen que podríamos decir que el autor da con respecto a lo que el cristianismo después va a llevar adelante y que termina siendo las indulgencias. Algo tan criticado en casi todo el siglo XIV y XV, ¿no? Que fue un argumento importante de Lutero para poder desarrollar la contrarreforma. Bueno, esta condición de arrebatar y ofrecer, ¿no? Arrebatar y ofrecer, un acto complementario, dice el autor, es muy interesante esto. O sea que arrebatar y ofrecer tenía ese complemento, está dado en la circulación de bienes. O sea que, ¿qué es lo que permitía la circulación de bienes? El saqueo y la necesidad de oblación. ¿En qué incide todo esto? Bueno, por un lado, una variable importante, que es el factor de producción, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué está diciendo el profesor? Porque ¿quién fabricaba estos elementos? Porque iban a funcionar como regalos, chicos. Si ustedes habrán visto muchas películas, que cuando un pueblo quería entrar en guerra con otro, que sobre todo un pueblo superior en cuanto al armamentístico, a lo estratégico, al número de hombres contra otro más chico, lo que hacía para generar cierta paz, enviarle un regalo. ¿Sí? El regalo era un elemento, un presente que de alguna manera realizaba un gesto, digamos, de cordialidad o de principio de, podríamos decir, como un principio de, podríamos tomarlo como un principio de diálogo, de poder acordar ciertos aspectos. Esto del regalo también llevaba a un contrarregalo, o sea que la circulación de regalos y contrarregalos era el movimiento de riquezas que había en esta época. Profe, usted sabe que hay una historia que es de Enrique V, que cuando él toma el puesto de su padre, Francia, supuestamente dice que por parte de Francia, le llega un regalo.
¿no? Y le dan una pelota, tomando de cuenta de que era muy joven para tomar el cargo del país. Y el rey Enrique V, enojado por la ofrenda, hace una guerra contra Francia. Al final y al cabo, Enrique V se casa con la mujer, con la hija del rey de Francia, y fue todo un plan de los daneses para robar el mercado de las ovejas. Pero bueno, a lo que voy, que la ofrenda en sí era entre los pueblos, por justamente la proclamación de la corona. Claro, muy bien. En ese caso que vos estás mencionando, vos fijate que es clave para también la Guerra de los 100 años, porque termina siendo, al casarse con la hija digamos, del rey de Francia, termina siendo vasallo, esa es la gran discusión, termina siendo vasallo del rey de Francia, Enrique IV. ¿Sí? Entonces digo, es todo un sistema impresionante, ¿no? Digamos, de contratos, ¿no? De estrategias. Muchas veces piensan que los hombres son los que manejaban estrategia, en realidad las mujeres son, digamos, que manejaban muy bien el poder, tenían una visión del poder, lo estratégico, muy interesante, más bien que no era solamente mujer, pero la mujer tenía esta cualidad del poder muy interesante, ¿no? Bien. Entonces, la redistribución de las riquezas en esto de regalos y contrarregalos era un elemento que llama la atención y ver si era comercio o no era comercio. A simple vista pareciera que no hay comercio con lo que esta primera parte que estamos diciendo. Pero hay una segunda respuesta que dice que en el siglo VII hasta el VIII llamaba la atención y la fascinación por esta nostalgia antigua, digamos, de esta mirada del regalo. Fíjense en ustedes, chicos, que por ejemplo, todo lo que es el atributo, las ceremonias que realizaban los persas, fue muy fuerte y fue tomado en Occidente. A tal punto que la Iglesia Católica hasta el día de hoy tiene las mismas ritos que realizaban los persas, ¿no? Con todos estos ritos de velas, iluminación, ¿no? Preparar el lugar, ¿no? El silencio, la música, ¿no? Generar un ambiente, ¿no? A eso nos referimos. Digo, todo eso está muy ligado con la antigüedad, ¿no? Con la antigüedad. ¿Y los Reyes Magos no le regalan a Jesús? ¿Cómo? Los 3 Reyes regalos, Magos. exactamente. Es muy de Oriente eso, ¿sí? Incienso, oro y mirra. Incienso porque iba a morir. No, el incienso porque era Dios, el oro porque era rey y la mirra porque iba a morir, ¿sí? Tiene 3 significados justamente los 3 regalos. Bien, y algo significativo, chicos, es que fueron pastores. Los pastores era como decir que vinieron lo peor de la sociedad. Los pastores en esa época era lo peor que había en la sociedad, en la mentalidad de la época. Esto también es todo, digamos, es parte de la mentalidad. Por eso es importante la mentalidad de la época y no se le da tanta importancia, ¿no? Digo, esto es tremendo porque hay toda una simbología. Por ejemplo, el esclavo que lave las manos, ¿qué hace Cristo? Lava los pies a los discípulos. Era lo peor que hacía el esclavo. El esclavo más bajo era el que no servía casi para nada, lavaba los pies en las fiestas a quien entraban. Digo, eso también tiene todo un gesto. Bueno, entonces, volvamos al texto. La gran migración de pueblos que ingresaron en Occidente, en estos territorios, todas estas guerras que se realizaron, y hacemos conexión justamente con el texto de Bonací, si ustedes se acuerdan, ¿sí? El gran reclutamiento de esclavos, ¿sí?
los tributos que se realizaban. Sobre todo hay un aspecto interesante, ¿no? Que los tributos que se realizaban y todo el peso de la esclavitud también era una fuerza importante el regalo. ¿Por qué? Y el contrarregalo. ¿Por qué? Porque de alguna manera también se regalaban esclavos. Era un elemento como una cosa, ¿no? Pero no solamente los esclavos tenían esta condición, sino también para generar la paz. Digo, cuando Bonacieux, es una variable nueva esta, que se suma. Cuando Bonacieux hablaba de la paz, ¿no? Cuando hablaba justamente de un momento de paz, de cordialidad, y que habían parado la guerra por reclutamiento de esclavos, el regalo también era un elemento para continuar, por lo menos dialogando, ¿sí? Estos regalos, ¿a dónde apuntaban? ¿Cuál era, digamos, el fin, el objetivo de tener regalo y acumular el regalo? Porque acá hay un nuevo concepto que es el de tesaurización, ¿sí? De acumular tesoros. ¿Por qué era necesario acumular tesoros? ¿Por qué? Porque en el momento que había que hacer este intercambio de regalos, era necesario tenerlo. Y además, cuando venían de visitas de otras monarquías y realizaban y miraban, ¿no?, todo el tesoro que poseían el monarca, daba cierto poder también. Esto es muy importante, chicos, que se entienda. Con la aparición del cristianismo, ¿sí?, estos regalos, y sobre todo con Carlomagno, lo que hace es que estos regalos, estos tesoros, fueran a las iglesias, fueran a la construcción de las iglesias y fueran parte, podríamos decir, y que vamos a hablar más adelante, el tema tan importante que es justamente la condición social que iba a tener estos regalos. La gran pregunta que nos hacemos, ¿qué pasaba con los pobres que no tenían para regalar nada? Bueno, vamos a ver que están incluidos también en este proceso. Se está cortando, nos quedan 3 minutos, cortamos y volvemos, chicos. ¿Puede ser?